diferencia de Alfredo, creo que es saludable que el Frente Amplio tenga discusiones internas y que el Frente Amplio no sea exactamente lo mismo que el gobierno. Porque si no, ¿qué propuesta va a tener el Frente Amplio en el futuro? ¿Dónde está la construcción? ¿Dónde está el valor agregado de la construcción política y de los partidos políticos? Para mí es realmente saludable que se dé la discusión interna, que se dé públicamente y que además haya algo para ofrecer. Yo creo que cuando los partidos solamente Me interpretaste mal, pero no importa. Ah, capaz, perdón. Bueno, hacía la distinción entre gobierno y partido político. ¿O sí, no, pero yo no dije que no quería discusiones internas. Yo dije que no presiones con estructuras al gobierno con cosas que en realidad no estaban aprobadas por la mayoría de los frentistas. Bueno, en eso puedo Ojo al gol. coincidir, pero me interesa a mí escuchar esta discusión. Bien. Me interesa que dentro del Frente Amplio se den discusiones, se den propuestas y se salde como se tiene que saldar. El gobierno de Orsi, que hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, nombró determinadas personas, determinados jerarcas. ¿Coincidís en los destaques que hacía nuestro invitado de los primeros meses de gobierno? Coincido en los destaques, creo que son promesas de campaña cumplidas. De repente capaz que esos, ahí sí hay algunas que me gustan y otras que de repente diría, vamos a dar la discusión. Con el tema de colonización. Y yo creo que es una promesa de campaña. Ahora, no sé si estoy del todo conforme con que se haya dado como se haya dado, que se haya anunciado cuando se anunció. Es más, hasta muchas veces insisto en dar la discusión sobre el tema de colonización. Pero, ¿que era una promesa de campaña y se dio? Sí. Con el resto de las cosas, ya sabíamos que el proyecto Neptuno no iba a seguir adelante. Porque Bien. se dijo. Entonces, creo, repito, saludable que el Frente Amplio tenga propuesta diferente al gobierno, que se salden las discusiones y que se construya política por fuera de gobernar. Porque cuando los partidos que llegan al gobierno se olvidan de construir partido y solamente se encargan de gobernar, cualquiera que sea, a mediano plazo y a largo plazo hay una pérdida. Bien. Connie Hughes. Fernando, yo iba a hacer dos preguntas. Una, afirmaste al comenzar tu presentación que la oposición está oponiéndose a todo y dificultando la gestión de gobierno. ¿En qué basás esa postura? Porque los ciudadanos lo que vemos es que lo que está es cuidadosa, atenta, la oposición, y además cubriendo el rol que es la esencia de los gobiernos de un sistema como el constitucional, como el nuestro, que es un híbrido de parlamentarismo con presidencialismo. Los partidos de la coalición republicana, con quizás alguna excepción en el caso de los dos diputados de Cabildo, cumple con ejercer la función de contralor. Y al ejercer la función de contralor, lo que ha sido es, digamos, bastante severo, que ha explicado el retroceso, la suspensión o cancelación de designaciones o, digamos, empujar o invitar a la renuncia a algunos jerarcas. Ahora, eso, para que alguien dijera... ¿Es contralor o es palo en la rueda? Esa es la resumen. No, pero ¿dónde está el apartamiento? ¿Dónde está el apartamento? La segunda cosa, tú has... vamos con la primera y después volvemos, te prometo, pero para separar un poco No, la oposición tiene un papel para jugar y lo juega. Yo esa parte no tengo ningún problema, ni tengo problemas con los periodistas que denuncian. Si hay algo para denunciar, hay que denunciar al que lo haya hecho. Tengo problema con la concepción. Al gobierno ni un vaso de agua, cómo se discutió la elección del director. Alguien lo dijo. Perdónenme. Esa frase es de ustedes, no es de la oposición de la coalición republicana. Perdónenme. Ni un vaso de agua la dijo la institución que tú presidiste 15 años. Fernando. Al gobierno ni un vaso de agua es parte de la discusión de la elección del nuevo presidente del directorio. ¿Cuán duro tenía que ser el presidente del directorio? ¿Qué discutían? ¿Cuántas ideas tenían que colocar? No. ¿Cuál era el papel para fortalecer al partido? No. Precisaban...
No, yo digo lo que leí en los diarios. Yo como Blanca Yo lo que puedo hacer es, discusión. si me hubieran invitado hubiera ido, pues supongo que es una cosa interesante. Pero lo que te digo es, lo que surgió en los diarios y la crítica que se le hacía a Delgado, ¿cuál era? Demasiado dialoguista, es la cara de la derrota, conversa demasiado con las organizaciones políticas, entre otras con el Frente Amplio, ha tenido una actitud, digamos, de tener mayor generosidad con los demás partidos y sectores sociales, y como contrapropuesta decían, acá tenemos este otro candidato que es mucho más firme, mucho más duro, que va a trancar. Pero lo acaba de decir Delgado, además, tenemos que trancar fuerte al gobierno. Trancar fuerte, es trancar, no es otra cosa que trancar. Entonces, digamos, no es que a mí se me ocurrió. Yo creo, de verdad, no puedo abarcar a todo el Partido Nacional, que había una parte del Partido Nacional que no esperaba perder. El ejemplo de Danza ahora, ¿le parece uno más en la línea de lo que usted trae? No, el ejemplo de Danza se lo nombró, se pidió un informe jurídico a un estudio prestigioso del Uruguay. El estudio prestigioso le dijo que no había ninguna incompatibilidad, aceptó el cargo. ¿Qué otra cosa puede hacer? Nada. Ahora, el informe jurídico del Ministerio de Salud Pública le da la razón. Ambos informes para mí remiten a una es muy norma importante. que si uno la lee Es clarísima. es clarita, ¿no? Pero bueno, hay... Pero usted dice que Del Piazzo hay una estafó cuestión de aproximación, interpretación. Yo capaz. consulto a Carlitos para cualquier Bueno, yo cosa. pienso que no para pues, si no lo estafó. Eso no obsta que está frente a una opinión muy pintoresca. Pero no importa, no era esa la pregunta. Yo lo que digo es, ¿qué puedo hacer yo si tengo una duda jurídica? Hacer una consulta. Perfecto. ¿Cuál es la segunda? Hacer una consulta al organismo superior, al Ministerio de Salud Yo no estoy Pública. criticando a Danza. Sí. Danza se cubrió. Lo que es insólito es el jefe de la jurídica del MSP, que además dice cosas que no dice la ley. Pero queríamos hablar del tema del vaso de agua, porque el vaso de agua fue la postura, la negación del vaso de agua, fue la postura histórica del PIT-CNT desde tiempos inmemoriales con relación a los partidos que no ¿Cuándo dice usted? coincidían. ¿En la salida del 2002? ¿Firmando acuerdos para que Valle pudiera seguir en el gobierno? No. ¿Cuándo no. dice usted? ¿Cuando se encontró una salida bancaria para que el Uruguay no entrara en default? Esas son ¿Cuándo todas dice las usted? veces... No, Fernando. Cuando nos juntamos en la concertación para el crecimiento. Esas todas las veces que se avinieron y el país entero lo reconoció. Y no se incorporaron al gobierno, ni estuvieron en gabinetes, ni nada. Y nadie, y no me habrás escuchado a mí, censurar la postura, digamos, de lo que fue el apoyo de el Frente Amplio en la salida de la crisis del 2002. No está, nunca vas a encontrar, podés buscar todas mis intervenciones en cualquier programa, que nunca lo dije, pero que la metáfora del vaso de agua negado al gobierno, yo no la traje porque no sabía que la ibas a citar tú. Ahora la estás diciendo Caggiani y entonces han adoptado una proclama propia y se la encajan a la gente del gobierno, de la coalición republicana, que ninguno la dijo. Es una interpretación. Averigüe un poquito más a ver si nadie la dijo. ¿Querías decir algo, Fernanda? Después voy al segundo punto, porque terminemos la vuelta primero. Dale. Por ejemplo, ¿sabés lo que se dijo? De este lado del alambrado. Pero no lo digas, estamos la gente de bien. Lo que pasa Y de es que si este querés lado generalizar está en el ese Frente Amplio de sentido, Fernando Pereira. pasa que... Eso se dijo. ¿Quién dijo eso? El senador que acaba de decirle puto de mierda a otro senador y andate a la mierda y le levantó el dedo que Claro. mis hijos decían la mala señal. La mala seña. Y esa mala señal se la hizo parándose atrás del senador 1,5 metros, cosa que yo hasta ahora nunca había visto en el Parlamento. Y nosotros lo vemos. O quien asesoraba a la ANI en Israel, que le dice judío de mierda al canciller uruguayo y nadie dice nada. ¿Sabe lo que hicieron el Partido Colorado y el Partido Nacional? Su comité ejecutivo, una declaración en solidaridad, de apoyo a Da Silva. Bueno, y no se han corregido. Se cuestionó bastante esa declaración. Por eso, yo lo dije en este programa. No, pero yo no hablé en general porque creo que fue bastante. Es que el tema Pero yo lo que digo, estas Ahora, cosas pero Fernanda le sucedieron. estaba queriendo decir algo. No, pero fue antes que empezara. No, que Pereira, a veces creo que no es solo usted, que le interesa más quedarse con la peor versión del otro, con la peor declaración del otro,
para generalizarlo, y ahí sí es cuando se empiezan a trazar las grietas, porque yo no me siento parte de ninguna de las acusaciones que usted hizo en cuanto a la oposición. Hoy Alfredo decía, la oposición denuncia, dijiste que estaban vendiendo humo. No me acuerdo exactamente la palabra cuál fue. Y para mí el tema es que usted dio en el clavo en un momento cuando yo te dije, no fue la discusión que yo vivía dentro del Partido Nacional. Y tú dijiste, era lo que se veía en los medios. Y yo creo que lo que nos está pasando como sistema político y como sociedad es que este griterío inconducente, permanente, en el cual siempre nos decidimos parar mirando la peor versión del otro, porque la oposición, tú sabes que no es eso. Yo sé que el Frente Amplio no es el peor monstruo que muchos compañeros míos deciden muchas veces señalar. El tema es, y pasando raya, porque a mí lo que pasó para atrás, la verdad que el futuro solo se construye para adelante, y las acusaciones permanentes me parece de una generación también parte y rehén de eso, es lo que no nos ha permitido avanzar. Para generar los acuerdos que necesitamos generar, porque a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que la mayoría de este país votó al Frente Amplio, que el Frente Amplio es mano, que el Frente Amplio es quien gobierna, y siendo mano también es quien debe tenderle la mano a la oposición para construir. ¿Ese rol lo va a ocupar la fuerza política de Frente Amplio o entendés que lo tiene que ocupar el gobierno? ¿Cuál es el rol ahí? ¿Cómo se dividen las fuerzas? ¿Las discusiones van a ser partidarias o se van a trasladar a los ámbitos republicanos desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Las dos. Para empezar, comparto tu intervención en todo. Simplemente que un presidente de partido tiene que defender a su partido. Lo entiendo, por eso te hablo de otra cosa. Si a un senador de mi partido le dicen lo que le dijeron, yo me voy a parar a defender a ese senador. También lo haría si a mi si fuera canciller presidenta le del Partido dicen lo que Nacional. le dijeron, me voy a parar a defender a ese canciller. Pero si a un senador del Partido Nacional, un senador del Frente Amplio le dijera eso, yo lo llamaría de inmediato. Y es más, ya lo hice con algún ministro. Pues me parece que hay que mantener determinado, que no es defender las ideas con pasión. La pasión es una cosa y el atrevimiento es otra. ¿Con Frati? Con Frati. Por el lío Bordaberry. Bordaberry tampoco había estado nada bien, digamos. Ahí fue quien estuvo peor. Pero hay que terminar con ese tipo de debate y hay que terminar con el griterío. Pero todos sabemos el griterío donde se genera, ¿no? No todos somos los que gritamos. Algunos defendemos ideas. Yo no digo que no, digo que algunos defendemos ideas y me imagino que si salimos acá a la puerta y entrevistamos a la gente preguntándole quién grita, quién insulta, nos nombran 2 o 3. Y en general van a ser los mismos. Lo que yo digo es, yo creo que hay que saltar de ese problema para discutir los temas país. En esas discusiones le propusimos al Partido Nacional y al Partido Colorado discutir la seguridad social. Nos golpearon la puerta. Nos golpearon la puerta. Igual, se reunieron con el golpearon la puerta, porque eso fue lo que les prometimos. en los que se va a avanzar. Sí, pero fue lo que le prometimos a la sociedad eso. Yo se lo prometí antes de que se hablara del plebiscito. 26 de marzo de 2023, mucho antes que se hablara del plebiscito, que íbamos a ir a ese diálogo social. Bueno, no aceptaron. En campaña, entre octubre y noviembre, Delgado decía que era la persona que iba, o el partido, que iba a garantizar el diálogo, los acuerdos. Cuando tienen la primera oportunidad de diálogo, golpean la puerta. Ahora se los convocó un diálogo de seguridad, por suerte están participando. Yo creo que Uruguay es un país desastroso en términos de acción política. No, Uruguay es uno de los mejores países del mundo para vivir democráticamente. ¿Qué estamos tratando de hacer todos los que somos demócratas de todos los partidos? Que eso no se nos vaya a las manos. ¿Se nos está yendo? Yo creo que no, porque son ejemplos, son algunas... Cada día está no peor. digo que sea, no digo que sean anécdotas, pero en general yo voy a visitar a todos los intendentes del Partido Nacional en el interior del país y hablo con todos sin Pero no ningún problema. destacamos eso, destacamos lo otro. Y los medios de comunicación destacan sí lo lo otro. destaco, pero Y la discusión pública es del otro, Yo no no soy de los eso. medios, yo más bien los he criticado a los medios. Pero lo que digo es, esto sucede, como sucede que yo hablé con Álvaro Delgado. El otro día llegué, lo primero que hice fue conversar. Y conversamos en un muy buen tono, como conversamos hace 30 años. Me dicen, ¿y cómo te llevas con Delgado? Y si lo conozco hace 30 años. Me llevo muy bien. ¿Sí? Nos preguntamos por nuestros hijos. Tenemos un vínculo razonablemente bueno. Entonces, lo que yo digo es, la política que necesita darse sentido a sí misma, el darse sentido es conversar qué cosas son positivas para los uruguayos y cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar. No solo en seguridad, en pobreza infantil, en seguridad en las cárceles, en rehabilitación, en un sistema de cuidados que le dé oportunidades a las mujeres, en dar igualdad, en democratizar a los partidos políticos, porque finalmente
Perdóname, Fernanda, pero la cuota femenina en el Parlamento la pone enteramente el Frente Amplio. Me lo vas a decir hace años, batalla contra Entonces, eso. digamos, también hay temas No me que hay que tenés que poder discutir y hay que poder ayudar a construir sociedades más democráticas. Y sociedades más democráticas son con partidos más fuertes y con organizaciones más fuertes. Yo no sé qué sentirían algunos de tus compañeros si le dijeran yo no voy a un diálogo porque hay organizaciones sociales representadas igual que yo. Pero viste, porque ahí yo no quiero entrar en la discusión fui ese, a diálogos de ese donde capítulo, era el pero el único. argumento no es ese. Y lo sabés. Uno de los que dieron fue ese. No. El tema es la representatividad de los partidos políticos en cantidad, en comparación con las organizaciones sociales, que no significa que no vayas a un diálogo porque hayan organizaciones sociales. El tema es ese. Vamos a poner el foco y a dar las discusiones para avanzar. Yo estoy para avanzar. O para tirarle piedras al Yo otro. estoy para avanzar, Yo pero estoy hay que dar aburrida. señales. Estoy Bien, aburrida de la avancemos política de entonces. Uruguay. Faltan panelistas preguntar. Pauletti no dijo nada. Eh, Y Edgardo. no, de la larga descripción que hizo nuestro invitado de los logros del gobierno, obviamente no. Retenerlos todos fue bastante complejo. Son muchos. Creo que en el caso de Instituto Nacional de Colonización hay cosas bastante... Concretamente con la compra de María Dolores hay ilegalidad de todo tipo y color, inconstitucionalidad de todo tipo y color, y lo va a determinar quien lo tenga que determinar, el tiempo va a decir, porque esto no termina acá, claramente no va a terminar acá. No lo vi mencionar nada en materia de inseguridad pública, supongo que es porque los números están siendo fuleros, porque nadie entiende que un gobierno va a solucionar los problemas de seguridad pública. Lo hemos hablado acá, que tiene que ser una política de Estado que lamentablemente no se ha podido instrumentar y está lejos de instrumentarse por ahora. Lo mismo que en materia carcelaria, que también se habló, y estamos exactamente igual. Lo del diálogo social, con lo que decía Fernanda, me parece que es bastante representativo. Acá lo que no hubo eco fue de un tema de, no porque estuvieran las organizaciones sociales, sino porque se ponía una equivalencia a los partidos históricos con una organización social minúscula, desconocida, que además si uno investiga están todas enrabadas, todas responden ideológicamente al Frente Amplio, es decir, no vamos a llover sobre mojado. Por lo tanto, digo, me parece que desde ese punto de vista un diálogo social iba a estar notoriamente rengo en función de la propia integración que definió la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que conduce el diálogo social. Así que digo, me parece que, y respecto a las ofensas, que esto me parece importante, porque quienes tenemos algunos años más, y particularmente no tanto como Connie y como Alfredo García, que están fuera de concurso, hemos visto discusiones políticas mucho más fuertes, mucho más violentas. No quiere decir que haya que naturalizarla, pero tampoco tengamos que decir ahora somos unas carmelitas de calza. Y en materia de oposición, Pereira, permítame recordarle que usted, siendo presidente del PIT-CNT, a los 4 días de declarada la emergencia sanitaria por el COVID-19, convocó a una caceroleada en contra del gobierno. Reclamando la cuarentena obligatoria, entre otros puntos. ¿No? Está diciendo una barbaridad. No, yo lo tengo acá. Perdóneme, lo tendrá ahí, pero lo que está diciendo es una barbaridad. Un caceroleo el 17 de marzo. No se lo perdonará, pero es una barbaridad. Caceroleo el 17 de marzo. A ver, el 13 de marzo ¿qué parte es falsa, fue la... Nunca pedimos la cuarentena. Llame acá a Salina en vivo y dígale si el presidente del PIT-CNT le pidió la cuarentena. Bueno, fuimos a negociar un convenio colectivo del trabajo para que los trabajadores volvieran a la actividad. Eso es otra cosa. Con protocolo. Ahí estaba yo también. No, eso es otra cosa. No, y la cuarentena obligatoria nunca la pedí. Bueno, presidente la proclama. del PIT-CNT. No sé, ¿alguien Nunca lo la escribió? pedí, pero perdóneme, pero está faltando a la verdad. No falta la verdad. Creo porque que se sin lo voy a poner por saberlo. escrito. Pero ¿escrito por quién? Y yo sé, salió en los medios del momento. Pero Todo lo escrito que sale por en los quién. medios, ¿verdad? Por mí. Pero dicho por los Estoy diciendo vocales. yo. Pero se pidió la cuarentena obligatoria. ¿Quién? No sé, pero Bueno, se pidió. Yo la pedí, porque No sé usted quién la hace pidió, pero mucho se que pidió. está en Fue un esto. artificio, nadie la pidió a la cuarentena obligatoria en Uruguay. No, Nos acabamos de Tabaré enterar. habló de cuarentena No solo no la pedí. Tabaré habló de Tabaré cuarentena no, pero obligatoria. No solo no la pedimos, no estábamos de acuerdo, No lo quería firmar porque no me acuerdo. porque nosotros defendemos el trabajo. Escribió una nota. O sea, Volvemos de yo vuelta.
Pero Empecemos de vuelta. está mal lo que está Usted diciendo. convocó Empiece un con eso. caceroleo Lo que a los dije no 4 está bien. días. Sí, pero le explicó el porqué. Había un informe muy claro del Audelar que si el Estado uruguayo no invertía un por ciento del PIB, 100.000 uruguayos iban a caer por debajo de la línea de la pobreza. A 4 ¿Qué días... le pedíamos al gobierno? No, A 4 días a 4 días no fue, pero déjelo así. A 4 días de Déjelo emergencia así. sanitaria. ¿Qué le pedíamos al gobierno? Aplique medidas para que esta gente no caiga por debajo de la línea de la pobreza. A Y 4 esa días. era una demanda pacífica, porque era dentro pero de la digo, casa de cada uno, a ver, no comprometía la salud de Estamos nadie. discutiendo... Y ahora termino, Vengamos al presente, por favor. termino Si con podemos. esto. Eso era lo que se pedía. ¿Saben cuántas personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza cuando terminó la pandemia? 100.000 uruguayos y uruguayas. Vamos al presente, ¿podemos, por favor? Pero no se puede decir cualquier cosa gratis. Bien, no, creo que le dimos el espacio para dar su opinión. Pero es cualquier cosa. Edgardo. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Fernanda sobre, y creo que ella es coherente en esta mesa, pero ayer mirando el informativo, el informativo no, esta boca es mía, sentada acá la candidata a la vicepresidencia y acá una diputada colorada, plantearon ante la información que había trascendido de mañana de la situación de Álvaro Danza, que tenían que renunciar, que eso era una ilegalidad y que tenían que renunciar. ¿No se le pasó por la cabeza preguntarse, bueno, ¿habrá un informe jurídico? ¿Habrá algún análisis de algo en torno a eso que habilite? Que sería un poco más inteligente. ¿Pero vos decís que está cerrado el tema? ¿Que no hay nada más para conversar? Cerrado. Yo digo que si el plazo, que no es frente amplista, ¿no? Está claro, ¿no? Eso está clarísimo. Todos lo sabemos, ¿no? Si el Piazo, que es de los estudios jurídicos de derecho administrativo más importantes del país, firma algo... Es al cliente, no es al militante. No es vinculante, no es vinculante, pero al menos yo creo que tú, que sos abogada, lo mirarías y dirías... No. Bueno, pero lo mirarías... Sí, lo leí, obviamente. Y diría, bueno, es una opinión, hay una opinión. Igual salieron después los informes estos, y ¿no? por eso mismo, y a eso mismo voy. Salieron después. Salieron Eso no es nada menor. No, salieron después porque la denuncia se hizo pública y salió lo que lo habían hecho. Lo único que yo quiero decir es, frente a un hecho determinado que sale de mañana, ya al mediodía o a las 2:30 de la tarde están pidiendo la renuncia del presidente de ACE. Ni siquiera se dan un tiempo para pensar, bueno, a ver, ¿cuál es el argumento? ¿Acá habrá una otra cosa? Un poco, un espacio como para no tener que salir a plantear en menos de 2 horas una postura tan tajante como decir tienen que renunciar. Porque acá otro panelista dijo, bueno, tendría que renunciar a su... O terminar con la incompatibilidad que exista y con la compatibilidad. Y dijo, no, lo que tienen que hacer es renunciar. ¿Tá? Y eso marca un perfil de acción. Bien. Que es el que se está dando en los últimos tiempos. Me gustaría la última pregunta y reflexión para nuestro invitado antes de que se tenga que ir. Y es bien concreta para bien y para el presente. ¿Cómo imagina que se van a estar distribuyendo las prioridades con miras al presupuesto? Con una frasecita sobre esto último. Sí. Yo quisiera que todos los grados 5 quisieran ocupar la presidencia de ACE. Yo quisiera que ese organismo que atiende la salud de más de 1 millón de uruguayos esté atendido por la expertise de una persona como Danza. Siempre quisiera eso. Y hay que generar condiciones para que eso pase. Yo lo viví como dirigente sindical, que los mejores ingenieros de ANCAP químicos se perdían porque las pinturerías se las llevaban por un mejor salario. Y yo los quiero en ANCAP, como quiero a los mejores médicos en ACE, para gestionar la salud pública de la mayoría de los uruguayos y uruguayas. Esta persona está calificada, con la ley, está calificada para el cargo, está calificada. Consultó si estaba de acuerdo con la ley, consultó y se le dijo que sí. Hay un segundo informe del Ministerio de Salud Pública que dice que sí, va a seguir en el cargo, como dijo Yamandu Gorsi. Entonces, digamos, porque hay un trabajo previo que asegura que se tomaron los recaudos para que esta persona lo pudiera hacer. Bueno, veremos si la cosa sigue Lo que usted así, plantea, o sea, ¿dónde están las prioridades? Ahí va.
Sobre todo también teniendo en cuenta eso que usted, entiendo que se reserva, aunque salió el titular, pero que se advierte, ¿no? Que puede haber esta demanda o este tirón. Reservo las conversaciones con la calle, con Delgado. Sí, no, está bien, no le estoy jugando yo lo que eso. hablo pero le digo, contésteme por mío. favor teniendo en cuenta eso que todos sabemos, que hay una cuestión, una puja interna media por ahí un poco más complicada. No, el Frente Amplio está en un buen momento. El problema es, después que uno gana una elección, tiene un momento de alegría, de esperanza, Sí, pero claro. luego tiene que concretar. Obvio. Y si no concreta, la gente lo juzga. Entonces, ¿qué ha hecho el Frente Amplio para concretar? Ha marcado 63 prioridades. De todo el programa dice, estas son mis prioridades. ¿Dónde están? En pobreza infantil, en desarrollo económico, en atraer inversiones, en tener una política exterior que nos permita colocar nuestros productos en el exterior, Bueno, y eso está funcionando. Hoy el Ministerio de Economía anunció unos incentivos Incentivos concretos para las Y pymes, luego por ejemplo. nosotros estimamos que va a haber un crecimiento superior a la media, que ha sido 1%. Y esto es lo que estimamos. Y con eso vamos a poder atender aspectos sustanciales de la educación pública, aspectos sustanciales de la seguridad pública. Estamos convencidos que en el diálogo de seguridad pública hay buena Acá sí está funcionando el diálogo, ¿no? Sí, y hay buena voluntad de quienes están yendo al diálogo para encontrar acuerdos. Porque ir a un diálogo, bueno, puede ir cualquiera. Ir con ganas de encontrar cuáles son los puntos para acordar y llevar adelante siempre es la parte dificultosa. Yo creo que acá se está trabajando y ahí es un tema en el que nos jugamos la vida de la convivencia. Nos jugamos poder salir a la calle con nuestros niños, nos jugamos que nuestras familias transiten por la calle seguras. Ahí hay mucho del futuro del Uruguay. Hay prioridades que tienen que ver con el desarrollo nacional, hay oportunidades de desarrollo nacional. Entonces, digamos, hay mucha cosa que está en juego y que está en el programa del Frente Amplio y que están en esas 63 prioridades que el pueblo uruguayo decidió en esta oportunidad apoyar, como ha decidido en otras apoyar a otros partidos. Eso es el país democrático. Finalmente, ¿qué defendemos todos en la casa común? Que el pueblo decida, que el pueblo finalmente siempre decida. Para decidir bien hay que tratar de que la gente tenga la mayor cantidad de información posible y eso es lo que va a salir a hacer el Frente Amplio. Cuando el presupuesto esté armado, decir estas son las prioridades, esta inversión que estamos haciendo es para resolver estos problemas, los vamos a estar midiendo para que los problemas para que efectivamente las soluciones lleguen a los hogares. Y esa es una preocupación central que ya la tuvimos cuando fuimos gobierno. La última. Porque Y era más prioritario. Con Fernanda, los 16 Uruguay ha familias evolucionado mucho en el último tiempo. Pero era más prioritario la inversión en el Instituto Nacional de Colonización que Primera Infancia. Bueno, esas siempre son discusiones difíciles de dar. Sí. Si era más prioritaria la pobreza infantil en el 50 que el Estadio Centenario, yo no lo puedo dar. No, ahora ustedes sí la tienen que dar, pero son yo gobierno. lo que digo es, nosotros vamos a cumplir con dinero para pobreza infantil, pero también creemos en colonización y su desarrollo. También creemos que hay que atender a la educación pública uruguaya. También creemos que hay que abrir nuevas posibilidades para la universidad en el por interior. eso le preguntaba por las prioridades. También creemos, que son difíciles de gestionar. pero además de 30 millones, acabamos de hacer un acuerdo por más de 800 millones de dólares con las intendencias de todo el país. ¿Me entiende? No es que una cosa es incompatible con la otra. No, Y si no, lo está bien, hiciéramos- pero usted mejor que nadie sabe que la torta es cosa que finita. ya existe. Obvio. No en ese No, pero monto. llegamos a un acuerdo en el que aumentamos el monto. No en ese monto. No en el ese que aumentamos el monto, monto, Es un en el que problema aumentamos- del cálculo del porcentaje sobre No el solo PIB. el cálculo. No tiene... Absolutamente. No solo el no cálculo. agregaron nada. Hay unos 80 millones que se Ahí va. discute cómo lo... Pero ¿de qué me habla de los Pero 800 80 millones son si la tres. asignación presupuestal dispuesta por 214 es de determinado nivel y así se ha manejado en todos los gobiernos? Y por supuesto hubo un periodo en el que las intendencias de ustedes, que son las de Montevideo y Canelones, porque las otras son ocasionales y azarosas, un día 33 y otro día Río Negro, dijeron que a ustedes sí lloraban porque los habían perjudicado. Cuando era notorio que tenían una ventaja descomunal en el nivel de ingreso No me haga contarle cómo y en el encontramos nivel de No recaudación. me haga contarle cómo encontramos la Intendencia de Montevideo. ¿Una cortita puede ser? No, No me haga contarle con las hormiguitas llevándose azúcar. Y 14 millones de dólares en caja. No me haga hablar. Reflexión final. No me haga hablar de Pereira, la por crisis de favor. Cerro Largo ahora.
14 millones de dólares en caja y sin ¿Sabe? deuda. En el próximo bloque no, ¿Se en dice el la próximo presidencia tema al frente justamente o no? son las libretas truchas Veremos, de falta conducir un año. que nos llevan otra vez a Cerro Largo, increíble. Voy a cumplir con... Reflexión final, por favor. Hay Pereira. 3.000 habitantes en una sesión de Cerro Largo y 9.000 libretas de conducir. Bueno, vamos a hablar de eso ahora después de que usted se vaya. Reflexión No. final. Yo A creo tus que... espaldas lo vamos. No, eso es lo de menos. Yo ya le dije que hay pocas cosas que me duelen. Y ya no me duelen ataques de personas que no justifican que me duele. Hay otras que sí. Si me lo dijera ella, me duele. Y la llamaría. Otras personas no me importan, no me generan ningún daño. Yo creo que el Uruguay tiene una oportunidad de avanzar. Siempre tiene una oportunidad de avanzar. Uruguay ha mejorado su riqueza nacional en términos sustanciales en este siglo. Y la distribución ha mejorado en este siglo. Y hay una oportunidad para el desarrollo, para la convivencia, para darle sentido a la vida de los compatriotas. Darle sentido es que puedan ir al teatro, que puedan leer un libro, que puedan acceder a la cultura, al deporte, que puedan tener una vida sana. La inversión en el interior, que no es un invento tan antiguo, es bastante posmoderno, porque esto lo vemos con naturalidad, pero apenas la primera ley se votó en el 96, ¿no? Digamos, es generarle mejores condiciones a quienes no viven en la ciudad. Hoy ya casi nadie se tiene que venir a operar a la capital. Hoy ya una cantidad de alumnos pueden estudiar en el interior del país, o por la UTEC o por la UDELAR. Hoy ya hay una cantidad de servicios, piscina, gimnasios, canchas que se encuentran en el interior del país. Hoy todos los teatros del país están refaccionados a nuevo. Hay una posibilidad de desarrollar el país como una unidad única. Yo no digo que gobierno y oposición tengan una única posición, porque finalmente defendemos dos modelos de país. Digo, cuidemos la casa común. Sin duda. Y cuidar la casa común es cuidar los vínculos, es cuidar las conversaciones, es no adjetivar al otro, es no colocar al otro en un bando que no le pertenece, es intentar construir diálogos que permitan avanzar en acuerdos, aunque fuera puntuales, que mejoren la calidad de vida de los compatriotas, que es lo que están esperando. Nadie está esperando una pelea mía con un legislador blanco. Están esperando ganar un poco más de sueldo, mejorar su jubilación, mejorar su ingreso. Y de hecho, en eso también cumplimos. Le adelantamos los jubilados 2% y el año que viene vamos a adelantar 1% y no se lo vamos a descontar en enero. Y cuando termine el periodo de enero, el salario mínimo nacional y la jubilación y pensión mínima se van a parecer mucho. Veremos en su momento. Muchas gracias, Fernando las órdenes, Pereira, un por placer. habernos acompañado en esta primera parte del programa. Y hoy supongo que todos serán uruguayos a las 21:30. ¿Cómo? No todos pueden, ¿eh? No todos pueden. Aunque no sean de Peñarol, desear que gane. O que clasifique, por lo menos. No pueden. No, La no. mayoría del país. Bueno, lo tenemos que despedir. Y sí, vamos a entrar directamente en...